Vamos a irnos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Y vamos a leer en el capítulo número 10. Ahí vamos a irnos al capítulo número 10 y vamos a leer el versículo número 9. Nos dice la palabra, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo leo una vez más: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Padre, amado Dios, gracias, amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a hablar de un tema un poco bastante conocido, y es sobre todo como una pregunta o una interrogante. Y esa frase es: ¿todas las religiones llegan a Dios? Es decir, es esa la frase que vamos a ocupar. Todas las religiones llegan a Dios, así como se oye. Bueno, esta frase, decir de que todas las religiones llegan a Dios, es bastante común escuchar tales declaraciones. Siempre, con cualquier persona que nosotros conversemos, que hablemos, de aquellos que por supuesto no están dentro del camino cristiano o evangélico, siempre van a tomar posturas con respecto a que ellos dicen: bueno, usted tiene su religión, nosotros también tenemos nuestra religión, y como todas las religiones van a Dios, pues estamos bien. No hay por qué preocuparnos. Pero el asunto de el que todas las religiones llevan a Dios es como decir: bueno, en Dios hay una salvación y mi religión me lleva a Dios, y por supuesto me lleva para salvarme. Por ejemplo, dentro de este universo de religiones, es decir, hay una cantidad de religiones que tienen siempre esa idea, ¿verdad?, que están caminando en su religión, y como esa religión llega a Dios, pues ellos van a alcanzar la salvación. Para mencionar algunas religiones, porque siempre es importante como definir cuáles son religiones y cuáles son sectas. Las religiones tienen un concepto, las sectas tienen otro concepto. Pero para hablar de lo que específicamente serían las religiones, hay, por lo menos voy a mencionar
algunas 4 o 5 religiones bastante conocidas y bastante diseminadas en el mundo entero. Por ejemplo, si hablamos de el hinduismo, la religión hinduista, podemos mencionar el Islam, el islamit. Podemos hablar del catolicismo, del judaísmo. Y por supuesto podríamos hablar de muchas otras religiones, pero quería mencionar estas para tomar un punto de partida. Por ejemplo, el hablar de lo que es el hinduismo, se dice que el 80% de los que profesan esta religión son, en este caso, son personas seguidoras del hinduismo. Por ejemplo, se dice que el hinduismo tiene, por ejemplo, vamos a ver, tiene 1.000 millones de seguidores. Tengamos una idea, 1.000 millones. No estamos hablando de números pequeños. Pero también podemos hablar de lo que es el catolicismo. Por ejemplo, para hablar algunos números, también se dice que hay 1.378 millones de catolicismo o de personas que son, por supuesto, líneas del cristianismo, pero con otras visiones y con otras doctrinas. Pero estaríamos hablando, como decíamos, de 1.378 millones. Se dice que solo en Brasil hay 170 millones de católicos. Es decir, Brasil es el país más lleno de católicos en todo el planeta. Si hablamos del Islam, estaríamos hablando de 1.200 millones de islamitas o de personas que están en el Islam. Estas están denominadas como, diríamos, como religiones. Y nos quedaríamos, de hecho, cortos al hablar solo de esto, porque hay muchas otras religiones. Ahora, todas estas personas, hermanos, como decía hace un momento, presumen llegar a Dios a través de sus religiones. Imagínense, si aquí casi hemos sacado 3.000 millones, un poco más de 3.000 millones, y la humanidad en sí oscila entre 7.000 millones de personas actualmente, 6 o 7.000, no millones, sino 7.000 millones. O sea, estaríamos hablando de solo de estas 3, 4 religiones que estoy mencionando, estaríamos hablando casi de una tercera parte de la gente que hay en la tierra que está anclada en sus religiones. Pero como decía, estas personas siempre tienen esa cosmovisión, esa idea, esa visión de que ellos, a través de el método religioso, ellos van a llegar a Dios. Imagínense
la idea de esta gran cantidad de personas. Ahora, en este caso, vamos a ver que esto no es otra cosa sino, voy a llamarlo de esta manera, un fraude espiritual. ¿Qué es un fraude espiritual? Es un engaño, es una alteración de aspectos y en este particular una alteración de lo que es en sí la realidad de una verdad que se altera. Entonces esto es un fraude espiritual porque ninguna religión puede llegar a Dios, ¿verdad? Se dice que el Papa dice que las religiones son como los idiomas, que es lo mismo, ¿verdad? Que es lo mismo. Los idiomas se habla de una manera y de otra manera el que lo expresa, pero que dice la misma cosa, se expresa la misma cosa. Entonces, en este sentido, realmente es muy subjetivo estas ideas, hermano. Pues vamos a ver por qué es que es un fraude. Porque ninguna religión puede llegar a Dios. Pues el concepto religión, también es importante mencionarlo, es, hermanos, aspectos humanos, métodos humanos que los movimientos o las personas o este tipo de instituciones arma, se inventa. Y todos esos métodos siempre son con la idea de llegar a Dios. Es decir, resumiendo el concepto de lo que es religión, son métodos, diríamos, humanos. Son maneras humanas que buscan estas formas para llegar a Dios. En el caso, por ejemplo, de la Torre de Babel, dice que estaban haciendo una construcción que era con la idea de subir al cielo a través de esa, y eso es prácticamente la simbología de lo que son las religiones. Querer hacer métodos para llegar al cielo, y realmente esos métodos no son, hermanos, verdaderos, son fraudes, como ya decía. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que lo único que permite poder llegar al cielo, esto lo vamos a ver en el capítulo número 14 de Juan. Yo quiero que vamos a ir usando nuestras Biblias. En el capítulo número 14 vamos a leer en el versículo número 6 que dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dice, ¿qué dice? Y nadie viene al Padre sino por mí. Esto ya es otra cosa. Aquí lo que vemos nosotros en este versículo está subrayando la exclusividad de Cristo, que es el único mediador entre Dios y el hombre. Es decir, aquí se va ya aclarando que no son las religiones o todas las religiones que van o que llegan a Dios, sino que en este versículo 6 del 14 de Juan, nosotros encontramos: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre sino por mí. Acá estamos viendo una tremenda claridad de lo que en verdad son, lo que es la idea verdadera de lo que sí va hacia el cielo, es Cristo, ¿verdad? En el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo, vamos a leerlo. También en el verso 14 dice, porque estrecha, lo voy a leer del 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, y pocos son los que la hallan. Qué importante es esto, en el sentido de que, hermanos, Él es el camino y Él es la puerta. Por eso está diciendo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Dicho de otra manera, el camino que lleva a Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que la exclusividad en cuanto a llegar a Dios, o el camino exclusivo para llegar a Dios, en este caso es Cristo. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo número 2 y versículo número 5, porque hay, dice, un solo mediador y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiere decir que ese es el único mediador, el único camino. Dicho de otra manera, lo único que llega a Dios es Cristo, o el Evangelio de Cristo es el único camino que nos conduce hasta Dios. Porque este versículo número 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y este mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Entonces en esto estamos viendo todo lo contrario al concepto generalizado de que todas las religiones van a Dios. Es todo, diríamos, una falacia, todo es una mentira. En el capítulo número 4 y verso 12 de Hechos de los Apóstoles, encontramos también nosotros en este capítulo 4 y 12 de Hechos, cuando dice que no hay otro nombre, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La exclusividad la tiene Cristo. No hay otro nombre. En este caso, hermanos, no hay ninguna religión, no hay ningún hombre, no hay ninguna institución que pueda acercarse a Dios para lograr la salvación. Porque esto lo está confirmando el apóstol Pablo también en este capítulo número 4 y verso 12 de Hechos. Está diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay salvación
porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. Qué interesante, ¿verdad? El ver estos detalles. ¿Por qué es interesante? Porque, hermanos, de esta manera puede ir quedando claro qué es una cosa y qué es otra. Por ejemplo, en el capítulo número 8 y verso 12 del Evangelio de Juan, nos dice el versículo número 12, ¿verdad? Qué importante. Dice, otra vez, dice Jesús, les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí está diciendo Jesús: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, y el que me siga no andará en tinieblas. Por ejemplo, en el capítulo número 11 del mismo Juan, leemos en el versículo número 25, cuando se reúne con aquellas mujeres y les dice, vamos a ver, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Acá nosotros vemos que es otra cosa el asunto de la salvación, que es otro método. En primera de Juan, ayúdeme a leer también en el capítulo número 5, donde vamos a ver también otro versículo importante, el verso número 12, donde dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Importante. Dice en Juan capítulo 10 y verso 9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el Dios que murió para que nosotros no fuéramos condenados. Él fue el que pagó y saldó la deuda que teníamos nosotros como pecadores. Él es, por eso Él dice en este capítulo número 10 de Juan, y este versículo número 9 que leíamos: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a ver, allá dice que Él es el camino, acá dice que es la puerta. Cuando está diciendo que es la puerta, en este caso es cuando uno viene a Cristo, entró a la puerta. ¿A la puerta qué? A la puerta de la vida, a la puerta de la salvación, a la puerta de la gloria, a la puerta de la entrada al cielo. Es decir, Cristo es este ser maravilloso que es el camino y no las religiones. Como decíamos, es el Dios hombre que murió para que nosotros no fuésemos condenados. Estamos hablando de los creyentes, que no fuésemos condenados. Él pagó la deuda. Por ejemplo, la deuda, cuando se refiere a la deuda, es todas aquellas maldades, todas aquellos pecados, todas aquellas cosas que nos eliminaban de lo que era, en este caso, la vida en Dios. Era impagable la deuda nuestra. Por ejemplo, la deuda nuestra era
enorme que jamás nosotros pudiésemos haber hecho algo. Y ese es el asunto que la religión busca, este método, pero en ello vamos a encontrar nosotros, en la religión vamos a ver lo terriblemente alejado que están de la verdadera realidad. Porque cuando dice Él pagó nuestras deudas, había necesidad que, por ejemplo, el camino que es la puerta que es el mismo Señor, había necesidad que a esos que iban a entrar por ese camino y por esa puerta fuera saldada su deuda. Y eso es lo que hizo Dios, o Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice el escritor, o el mismo Pablo dice en Colosenses, que Él clavó en la cruz toda la lista, todo aquello que nos descalificaba para poder accesar al cielo. Entonces Cristo pagó nuestras deudas. Ahora vamos a ver, las religiones, hermanos, tienen por supuesto visiones diferentes, son caminos diferentes. Cada quien, ellos dicen, bueno, como yo tengo mi religión y como todas las religiones son de Dios y todas las religiones van hacia Dios, ahí podemos ver nosotros lo peligroso que son las religiones. ¿Por qué? Porque tienen una idea o una visión totalmente distorsionada. Porque ellos están pensando que en esa religión eso es el todo que ellos necesitan para poder accesar a Dios. ¿Y cuántas personas conocemos nosotros? ¿Cuántas personas incluso hasta dan sus vidas por sus religiones, creyendo que ese es el camino? ¿Cuántas personas, por ejemplo, nosotros vemos el islamismo? El islamismo es una cosa terrible, hermanos, al verlo un poco más detenido. Por ejemplo, estas personas, por eso es que son suicidas, por eso es que son suicidas, son personas que ellos tienen la idea de que al morir por sus causas, sus religiones los llevan a Dios. Y por eso es que tienen esa actitud de que para ellos se dice que pues ellos son amantes de la muerte. ¿Por qué son amantes de la muerte? Porque ellos creen que con la muerte es que van a entrar ellos al acceso de Dios. Pero no, son distorsiones tremendamente, terriblemente malas. Por eso decía que tiene diferentes visiones y diferentes caminos. El creyente, al estar en Cristo, va al cielo. ¿Por qué va al cielo? Porque, hermanos, Él es el camino. Si nosotros, por ejemplo, hemos venido a Cristo, ¿cuántos de nosotros, por pensar un poquito de lo de atrás, cuántos de nosotros, si no todos nosotros, profesábamos una religión? Y nosotros peleábamos por nuestra religión. Y nosotros creíamos en nuestra religión. Nosotros somos un trasfondo, casi la mayoría, con algunas excepciones, que no han experimentado religiones, que han entrado desde su infancia o desde su niñez al cristianismo. Pero imagínense cómo estábamos nosotros en esa condición
de engaño. Imagínense, pero ahora en Cristo, nosotros no porque hayamos hecho algo, no porque Dios vio en nosotros algún mérito, no porque nosotros nacimos como apropiados para heredar el cielo. No, la Biblia dice que lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen algo. Dicho de otra manera, nosotros, hermanos, fuimos alcanzados, como dice Pablo en Efesios 2:8, dice que por gracia, dice, fuiste salvo por medio de la fe. Y esto, dice, y esto es don de Dios. Es decir, fue Dios el que en nosotros generó esa decisión. Fue Dios el que nos cambió esa ceguera religiosa y nos trajo a su luz admirable. Por eso es que Efesios, como decíamos, habla en ese versículo número 8, cuando dice que por gracia nosotros somos salvos, y no se entienda por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. O sea que nosotros no tenemos absolutamente nada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Usted puede ir viendo que cuando la religión, por sus métodos, por sus fórmulas que ellos implementan, ellos van en esa idea de que van para el cielo. Pero en Cristo, por ejemplo, acá está diciendo este verso 8, porque por gracia soy salvo. ¿Qué significa gracia? Gracia significa que hemos recibido algo que no merecíamos. No merecíamos. ¿Por qué no lo merecíamos? Porque éramos enemigos. Nosotros éramos enemigos. Nosotros estábamos en nuestras religiones y peleábamos por nuestras religiones y pensábamos que estábamos en lo correcto, y en nuestras religiones hacíamos lo que nos parecía bien hacer, y en esa conducta nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces viene el Señor, hermanos, aquellos que profesábamos una religión, como sería en el caso nuestro y en el caso de muchos otros ya ahora creyentes, que les dice porque por gracia, es decir, no es porque por métodos religiosos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y alguien puede decir, bueno, es que yo tuve fe y busqué al Señor, pero el versículo termina diciendo, y esto de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Es decir, Él mismo puso la fe, Él mismo puso el querer y el hacer, ¿verdad? No hay ninguna gloria en esto. No hay para qué gloriarse, porque nosotros no hemos, en el caso particular nuestro como iglesia, no hemos hecho nada. Nosotros somos, diríamos, la figura de Lázaro, que estaba de 4 días muerto. Lázaro se había muerto y tenía ya su cuerpo en descomposición. Y esa es una figura que podemos, de hecho, aplicarla a la vida nuestra. Pero vemos, ¿qué podía hacer Lázaro ahí? Ya los amigos, la familia, ya lo habían ido a enterrar.
lo que había quedado era el duelo, lo que había quedado era el dolor. Ya nadie podía hacer nada. Todo estaba ya concluido. Había terminado la vida de aquel justo, de aquel hombre. Pero que es la figura de nosotros. Por eso es que se ve feo cuando un creyente se jacta. Se ve feo cuando nosotros nos vanagloriamos. Se ve feo cuando nosotros decimos yo. Cuando decimos sí, fue una iniciativa mía. Nosotros, hermanos, la Biblia dice en el mismo Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y a esos muertos es a donde llegó, a la tumba de esos muertos, es a donde llegó nuestro amado Salvador Jesucristo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Esa tumba a donde llegó Él, a donde llegó el camino que es el que conduce al cielo. ¿Cómo estábamos nosotros? Estábamos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pablo cuando habla a los romanos en su capítulo 3, verso 10? No hay uno justo, ni uno. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Veneno sale de su boca. Y sucesivamente, todos, no hay ni uno justo. Estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, cuando llega el Señor, ¿verdad? Llega, por ejemplo, para ejemplificar, llega el Señor a su vida. ¿Dónde estaba usted? O llega a mi vida, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estábamos? Es lo mismo que le preguntó el Señor a Adán: ¿dónde estás, Adán? No es que no supiera dónde estaba Adán. Le dijo: ¿en qué condiciones estás, Adán? Entonces, ¿dónde estábamos nosotros? Felices en nuestras religiones. Por ejemplo, si a mí me habla de religión, yo puedo decir que tenía mucha devoción en la religión. Por ejemplo, no había domingo que no fuera a persinarme en las estatuitas que habían en el templo ahí del pueblo. No había domingo que no fuera a rezarle a Santa Lucía, porque a uno le meten la idea de que cada santo está asignado a ciertas áreas de la vida. A mí me habían dicho que Santa Lucía era la que cuidaba los ojos de los niños. Así que yo iba: Señor, cuídame, Santa Lucía, mis ojos. Cuídame mis ojos. Y lo rezaba a Santa Lucía. Y luego me iban para uno que se llamaba San Jerónimo, que era el que lo cuidaba uno de los sapos. San Jerónimo, cuídame de los sapos, San Jerónimo. Y así, hermanos, así es, así. Y ahí estábamos. Y ahí, eso era lo que nos habían metido los hombres. Porque el hombre es experto para inventarse cosas, para buscar cosas paralelas que no tienen nada que ver con salvación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero qué bueno, hermanos, qué bueno que a esos muertos que se persinaban, a esos muertos que hablaban con los palos, con cosas muertas, como dice el Salmo 115, ¿verdad? Tienen manos pero no palpan, boca no hablan, pies no caminan, no sienten nada, pues son cosas. Y dijo Jeremías: semejantes son a esos bultos los que los fabrican, digo. Y a la mía. Y ahí está la figura bien cabal. Y le dijo: separó el camino, separó el que es la puerta. Damos un amén.
se paró al frente de la tumba. Y viene Marta y le dice: lleve ya, tiene 4 días. Y le dijo el Señor: quiten la piedra. Y luego que quitaron la piedra, Él dijo: Lázaro, ven fuera. 4 días, ya estaba en un proceso de descomposición su cuerpo. Y aquel hombre entró a la vida. Y dijo: sáquenlo. Salió. Esa es exactamente la figura de lo que éramos nosotros en el pasado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, en Cristo ahora, hermanos, nosotros se nos quitó la venda. Ahora nosotros tenemos vida. Ahora nosotros tenemos esperanza. Ahora, por este camino, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Es transitar por ese camino. Transitar por ese camino. No soltarnos de ese camino. No alterar, hermanos, en tratar de buscar otra dirección en ese camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí nosotros? Lo que tenemos que hacer es perseverar en ese camino, porque ya entramos en ese camino y ese es el camino que lleva al cielo. Que se oiga un amén. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Por ejemplo, Pablo habló con respecto, hermanos, a las religiones. Pablo atacó las religiones. Y por ejemplo, eso lo vemos en el capítulo número 1 y verso 8 de Gálatas, cuando dice en ese verso número 8, le dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Es decir, Pablo es acá, hermanos, fuerte, radical. ¿Por qué? Porque los que ya estamos en el camino, los que ya estamos, ya entramos a la puerta y vamos por el camino, nosotros no queremos que se nos altere, no queremos que se nos desenfoque el camino. Y en el caso de los Gálatas, les estaban metiendo la religión una vez más, porque otra de las religiones, de las muchas que hay, es el judaísmo. Pero el judaísmo, hermanos, el hinduismo, el islamismo, el que sea, hermanos, no tiene nada que ver con la salvación. La salvación la tenemos en Cristo, porque Él es la puerta, porque Él es el camino. Nadie va al Padre, dice, sino por mí. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces Pablo, que era defensor de su religión, es el que le dice a los Gálatas. Es decir, aquí está Pablo enfrentando el engaño, porque la religión es un engaño. La religión terriblemente es un engaño, es un fraude, como dije hace un momento. Es algo que no tiene nada que ver con salvación. Entonces, a los Gálatas habían llegado los judaizantes. Y los judaizantes, ¿quiénes son? Una secta religiosa apegada estrictamente a los conceptos de la ley de Moisés. Pero los conceptos de la ley de Moisés anunciaban la puerta, anunciaban el camino. Por eso es que Pablo les dice que la ley era como un cuidador para mientras venía lo verdadero. Por eso dice, la ley era un ayo, que es lo mismo uno que cuidaba al niño mientras venía el papá.
Pero los judaizantes se habían quedado, hermanos, atrás. Y en este particular llegaron a Galacia y empezaron a querer sumarle a la gracia que ya habían recibido los gálatas las obras de la ley. Y ellos llegaron con su religión y les decían: no, la gracia necesita un poquito más, necesita que te circuncides, necesita que guardes los días, necesita que tales y cuales otras cosas. Pero entonces Pablo, lleno, hermanos, de celo de Dios, es eso lo que le dice. Se lo voy a leer desde el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego dice el 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, es decir, que venga con una religión extraña, con otra religión, no, usted ha dejado su religión, usted ha pecado, usted va mal porque ha dejado, pero si viniera otro, como dice más, si aún nosotros, aún el mismo Pablo está diciendo, si yo luego que les he predicado el evangelio de la gracia, el evangelio del camino que va para el cielo, y yo vengo y luego les digo que hay que sumarle a ese evangelio religión, no, dice Pablo, no, dice el verso número 8, no, si nosotros viniéramos, y es más, si viniera un ángel, mire qué delicado es. Y lo que está diciendo, hermanos, uno puede ser atraído, uno puede ser seducido por algo extraordinario que le aparezca dentro de la vida, ¿verdad? Uno por lo menos viene algo sobrenatural y uno dice es un ángel, y uno tiene la idea de que si es un ángel viene de parte de Dios. Pero aquí dice, si un ángel viniera, es decir, viniera alguien extraordinario, alguien que viniese de una manera sobrenatural a decirles que hay otro evangelio, no le creáis. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No le creáis, porque no hay otro evangelio, dice Pablo. No hay otro camino. No hay otro camino. Entonces dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea, aquí dice sea anatema. La palabra anatema en el griego quiere decir sea maldito. O sea, una cosa seria. ¿Ya? Sea maldito el que quiera meterle religión cuando usted ya está en el camino. Imagine qué delicado es los asuntos de Dios. Y lo vemos así tan enérgico Pablo. Entonces, en este sentido, hermanos, las religiones no son el camino que va a Dios. La exclusividad de la salvación está en Cristo. En Cristo. En Cristo. Él es la exclusividad. Aquí nadie, aquí no puede el pastor estar pensando que él tiene algún mérito para salvar a nadie. Aquí no puede salvar, hermanos, ninguna institución. Aquí no hay religión. Aquí no hay jerarquía religiosa que pueda tomar esa posición. No, ¿por qué? Porque, hermanos, nadie ha muerto por nadie. El único que murió por los pecadores se llama Jesucristo. Es el único que dio su vida pagando nuestras deudas. Entonces, la gran pregunta es, ¿todas las religiones van al cielo?
o todas las religiones van a Dios como diciendo, yo en mi religión me voy a salvar. Como diciendo, yo estoy bien. Porque hay hay personas que dicen, no, si fíjese que yo no necesito del evangelio, yo no necesito de Cristo, porque yo no le hago daño a nadie, yo no hablo malas palabras, yo no le he quitado la mujer a nadie, ni el hombre a nadie, yo soy de mi casa a mi trabajo, yo soy una persona. Esos son los moralistas, pero hermanos, con moralismo, con actitudes, con asuntos de obras y de una vida supuestamente piadosa, no hay salvación. Eso es religión. La salvación solo la tenemos en Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, Jesucristo. Vamos a regalarle ofrenda de paz. No hay otro nombre dado a los hombres para los cuales estos puedan ser salvos. Jesucristo es el único. Entonces, por eso leíamos Juan capítulo 14 y verso 6, que es lo que leíamos como entrada. Ahora, hermanos, voy a finalizar. Le voy a decir esto, que es importante. La gente quiere la religión porque les conviene. Por eso es que la gente, vaya, no sé si puso atención que le dije, por ejemplo, solo el hinduismo, hermanos, realmente tiene una cantidad de seguidores esa religión, ¿verdad? Imagínense. ¿Qué diríamos de el catolicismo? Que por supuesto ahí hay un montón de ramas, porque acuérdense que hay ramas que se conjugan. Por lo menos el cristianismo es bastante genérico, y hay varias, en este caso, religiones que se arropan bajo el nombre cristianismo, pero en sí lo que es esta línea son 1.378 millones de adeptos. Del Islam, 1.200 millones de adeptos. El hinduismo, el 80% de esos, de lo que es los hindúes, los seguidores, estos hinduistas son Brahman. Ellos dependen del dios Brahma, y de ahí depende el hombre, del dios Brahma. Pero lo que quiero decirle por último es que la gente es porque les conviene. Por eso es que la gente adopta su religión y dice, aquí estoy bien, yo no le hago nada de nada, aquí estoy bien. No. Es una manera de querer evadir las realidades. Las realidades de que, ¿qué será de las personas que están en una religión? Con esto finalizo. ¿Qué será de las personas que están en una religión? ¿Qué será en el momento que les toque morir? Porque está establecido, dice Hebreos, que los hombres mueran una vez y después del juicio. ¿Qué será? Uno es ser mortal. Y cuando por conveniencia uno quiere estar metido en esa religión, porque eso es la verdad y esa religión va para el cielo. No, la gente de alguna manera puede ser también por ignorancia, pero por eso es que vino Cristo, para sacarnos de la ignorancia. Por eso es que
nadie, no hay aquí, no pueden haber intercesores, seres humanos. Aquí no puede haber nadie, instituciones, métodos. Aquí porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual los hombres, solo Jesucristo. Ahora, ¿qué será de estas personas? Mire qué terrible. Por eso es que nosotros tenemos que predicar la palabra. Por eso es que nosotros no podemos ocupar los púlpitos para estar contando anécdotas o chistes o la vida personal de uno, sino que predicar la verdad. Cuando estemos predicando la verdad, nosotros estamos cumpliendo nuestro rol. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Hijo de hombre, le dijo, hijo de hombre, pregona al impío. Si el impío oye y se arrepiente de su pecado, libre seré de la sangre del impío. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Predícales, háblale, les dijo. Esa es la responsabilidad de nosotros. Ahora que se moleste la gente, que no importa. No importa. Pero lo importante es que lo que estamos predicando cumplamos con nuestra responsabilidad. Porque qué tal, imagínense, estas personas que están muriendo, ¿cuántos, por ejemplo, aquellos de aquel atentado allá en Nueva York, de las torres aquellas, cuentan cómo esos hombres religiosos iban con sus bombas en su cuerpo y uno les iba ayudando a darles ánimo, le decía, lo que te falta es solo morir para que luego estés con Dios. Lo que te falta es solo morir. Y eso los impulsó y luego se metieron en los aviones y murieron contentos. El problema es que cuando sale uno de este estuche, hermanos, ya no es para el cielo. Ya uno dice, ¿a dónde está el ángel que me va a recibir? Y en lugar de un ángel es un demonio. Por eso hay que predicar la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En Cristo es donde está la salvación. No hay religión en esta tierra que pueda salvar a nadie. Las religiones son conceptos humanos que sirven bien para negocio, para engañar a los incautos que no quieren seguir la verdad. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias